Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo programa de María Puerta del Cielo, siendo ya el número 18. Hoy tenemos mucho para contarles sobre las apariciones de Nuestra Señora de Fátima y también vamos a seguir desarrollando el Tratado La verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis de Montfort. Hoy veremos las deformaciones del culto a María, sobre las cuales, luego de nuestra cortina musical, nos empezará a contar Patricia. Bueno, y así como les prometió Miriam, hoy vamos a seguir hablando de los fundamentos teológicos del culto a María, basándonos en los escritos de San Luis de Montfort. Él hablaba de 5 verdades por las cuales es maravillosa y fundamental esta relación con la Virgen a través de una devoción de sus hijos hacia ella. La primera verdad era que Jesucristo es el fin último del culto a María, es decir, esta devoción a la Virgen la vamos a hacer, pero con el fin último de adorar a Jesús. La Virgen María actúa como puente, como dijimos, como puerta que nos abre a la vida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda verdad es que pertenecemos a Jesús y a María. Somos apóstoles de Jesús y somos totalmente suyos. Somos miembros de una misma iglesia, de un mismo cuerpo en el que la cabeza de todo es Jesús y no pertenecemos a ningún otro. La tercera verdad decía que debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. ¿Por qué decía que tenemos que ser hombres nuevos, hombres y mujeres nuevas? Porque aunque hagamos la mejor de las acciones, mejor intención incluso, esto queda manchado, queda siempre manchado por nuestros pecados. Decía que cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o un buen vino en un recipiente que está dañado, toman mal olor y mal gusto. Así, todas las gracias que Dios puede depositar en nosotros, si nosotros no somos hombres y mujeres nuevas dispuestas a seguir las enseñanzas de Jesús, todo ello volverá nuevamente a cero. Estaremos dominados por nuestras pasiones y manchados por nuestros pecados. En la cuarta verdad, San Luis de Montfort nos dice que la acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Dice que nuestra naturaleza, estando tan corrompida,
Si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidades y preparaciones para llegar a Dios, no alcanzarían, porque todo está manchado. En cambio, tenemos a una mediadora excelsa, que es María. Ella vino y nos trajo a Jesucristo a nosotros, y a través de ella nosotros vamos hacia Él. Si tememos ir directamente a Jesús a causa de nuestra infinita pequeñez o pecados frente a su grandeza y santidad, tenemos que implorarle a María que interceda, y ella es muy caritativa ante los pedidos de sus hijos, no rechaza a ninguno, incluso hasta los más pecadores. Como dicen los santos, jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazado. En la quinta verdad, San Luis nos dice que llevamos el tesoro de la gracia en vasos de arcilla. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y los tesoros de Dios. En esa situación es cuando son los demonios que quieren actuar vorazmente para quitarnos toda gracia. Ese estado de gracia que nos regala Dios, el demonio quiere rápidamente eliminarlo, pero no cuenta con que nosotros tenemos a la persona más fiel y más fuerte ante el demonio, que es María. Ella hace que podamos perseverar en la gracia. Ella hace que podamos serle fiel al Señor. Y hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. Entonces, sabiendo cuáles son las 5 verdades que fundamentan este culto a la Virgen, esta veneración, por qué es conveniente venerarla para poder avanzar día a día hacia nuestro Señor, es que ahora nos comenta San Luis de Montfort las deformaciones al culto de la Virgen. Y más que nunca nos encontramos en este tiempo con falsas devociones que fácilmente podrían tomárselas como verdaderas. Nos dice que el demonio, como falso acuñador de monedas y engañador astuto, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Virgen. Y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, con pretexto de que algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores son inspiradas por él. Entonces, primero, debemos reconocer las falsas devociones para evitarlas, y así reconocer las verdaderas devociones y abrazarnos a ellas. Y lo segundo es conocer cuál es, entre las diferentes formas de devoción, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación. Hay 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen, y los cataloga como devotos críticos, escrupulosos, devotos exteriores, presuntuosos, inconstantes, hipócritas e interesados. En estos devotos falsos, como dice, tenemos los críticos. Estos devotos son personas orgullosas y muy engreídas, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que la gente sencilla la honra ingenua y santamente. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de crónicas de órdenes religiosas. Se irritan al ver a gente sencilla y humilde arrodillada para rogar a Dios, o arrodillados ante un altar o imagen de la Virgen María. Llegan hasta acusarlas de idolatría,
como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, no les gustan tales devociones exteriores ni son tan cándidos como para creer a tantos cuentos e historias como corren acerca de la Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa es de temer, porque hacen un daño incalculable a la devoción de la Virgen, a la verdadera devoción. Otros son los devotos escrupulosos. Estos son personas que temen deshonrar al Hijo, al honrar a la Madre. Entonces, no pueden tolerar que se tributen a la Virgen alabanzas y que se le prodigan los padres oraciones, novenas, personas que estén arrodilladas ante un altar de María. Lo toman como que esto es contrario a la fe. Lo toman como que si se dedica tanto a la Virgen, no le rezan y no le dedican tiempo a Jesús. Entonces, no quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. ¿De qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones y devociones exteriores a la Virgen? ¡Cuánta ignorancia en tales prácticas!, dirían. Esto es poner en ridículo a nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción, porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones y sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido. Si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que critique más a las personas de oración, que se empeñan en el interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior que acompaña siempre a la devoción verdadera. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen. Se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión, ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía de Santo Rosario, a la del escapulario u otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadena de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo, responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen Señor, pequé a la hora de la muerte, y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual y humildemente 7 Padre Nuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan y otras devociones. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a la gente como esta presunción diabólica, porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen mientras con sus pecados hiere,
traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo, su Hijo. Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que después de la que se tiene a Nuestra Señora en el Santísimo Sacramento, es la más santa y sólida de todas, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso al menos, y noten bien lo que les digo, mantenerse sinceramente resuelto a evitar, por lo menos, todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Violentarse para evitar el pecado, inscribirse en las cofradías, rezar los rosarios o los 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados u otras devociones. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores por endurecidos que estén. Y si tú fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo, te las aconsejo, a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y el perdón de tus pecados, y vencer tus hábitos malos, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado. No obstante los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos, y las máximas del Santo Evangelio. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como asaltos, ya fervorosos, ya tibios. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio, poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todas las cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Cambian como la luna, y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel que se distingue por la fidelidad y la constancia. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. Los devotos hipócritas son otros falsos devotos de la Santísima Virgen. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Finalmente, los devotos interesados son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios ni a su Santísima Madre. Pongamos pues suma atención a fin de no pertenecer al número de los devotos críticos que no creen en nada, pero todo lo critican, de los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos a la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo, de los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores, de los devotos presuntuosos que bajo el oropel de una falsa devoción a la Santísima Virgen viven encenados en el pecado, de los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación, de los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten la librea de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos, y finalmente de los devotos interesados que solo recurren a la Santísima Virgen para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. Bueno, y tras una pequeña pausa musical, vamos a comenzar de lleno hablando sobre los videntes en Nuestra Señora de Fátima.
te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, que llaman a ti la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María ha mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres santa, María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecado. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Si tenemos que hablar de los videntes de Nuestra Señora de Fátima, tenemos que hablar de Francisco, Jacinta y Lucía, 3 pequeños pastores de entre 9 y 6 años que estaban en esas montañas llevando a pastar su ganado cuando vieron en primer lugar el ángel y tiempo después a la Virgen María. Vamos a hablar de Lucía, que se llamaba Lucía dos Santos. Nació en Aljustrel, a casi 1 kilómetro de Fátima, en Portugal, el 22 de marzo de 1907.
Era hija de Antonio y María Rosa dos Santos y era prima de Francisco y Jacinta. Desde la primera aparición de la Virgen tuvo que soportar muchos sufrimientos porque era criticada y se dudaba de ella. Los sacerdotes llegaron a decir que ella podría ser un pequeño instrumento del demonio. Todo esto hacía sufrir a Lucía y sentía mucho temor en regresar al lugar de las apariciones, pero pudo vencer ese miedo ante el pedido de sus primos y regresó a Cova de Iría como la Santísima Virgen se lo había solicitado. Uno de sus mayores dolores fue cuando la Virgen le dijo que se llevaría muy pronto al cielo a Francisco y a Jacinta, y le expresó que ella permanecería en la tierra para difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María. En 1921, Lucía fue enviada al convento de las Hermanas Doroteas de Villa en Oporto. Por decisión del obispo de Leiria, por entonces Lucía, con 14 años, era trasladada a este convento, convirtiéndose en religiosa en 1928. En 1946 ingresó al convento de las Hermanas Carmelitas de Coimbra, Portugal. Allí tomó el nombre de María Lucía del Inmaculado Corazón, pero era más conocida como la Hermana Lucía. La Santísima Virgen María se manifestó a Lucía cuando ella era postulante y le reveló la promesa de los 5 primeros sábados. 5 años después, en junio de 1929, tuvo la visión de la Trinidad, con la petición de la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Los beatos Francisco y Jacinta Marto nacieron en Aljustrel, a casi 1 kilómetro de Fátima, Portugal. Eran hermanos y primos de Lucía, y sus padres fueron Manuel y Olimpia de Jesús Marto. Francisco nació el 11 de junio de 1908 y Jacinta el 11 de marzo de 1910. Cuando ocurrieron los acontecimientos de Fátima, Francisco tenía 9 años y Jacinta 7, siendo la menor de los 3 niños. Durante la primera aparición, Lucía le preguntó a la señora si Francisco iría al cielo, a lo que le contestó que sí, pero que primero tendría que rezar muchos rosarios. Después de las apariciones, Francisco mostraba poco interés de ir a la escuela y frecuentemente les decía a Lucía y a Jacinta, estando ya cerca del colegio, que siguieran ellas, ya que él iba a ir a la iglesia para hacerle compañía al Jesús escondido, refiriéndose al Santísimo Sacramento. En cuanto a Jacinta, después de haber tenido la visión del infierno, se ofreció totalmente a la salvación de las almas. A fines de 1918, Francisco y Jacinta enfermaron gravemente por una epidemia de bronconeumonía y el 4 de abril de 1919 Francisco falleció. Sobre su primo, Lucía escribió en su libro Memorias: voló al cielo en los brazos de nuestra Madre Celestial. Estando aún internada Jacinta, se le declaró una pleuresía purulenta y luego de 2 meses de internación la llevaron nuevamente a su hogar, pero los médicos encontraron que tenía una inflamación abierta y ulcerosa en el pecho. Al poco tiempo le diagnosticaron tuberculosis y fue internada en el Hospital de Lisboa, en donde la Santísima Virgen se le apareció en varias oportunidades. Jacinta, en su agonía, ofrecía sus sufrimientos por los pecadores. Falleció el 20 de febrero de 1920. Francisco y Jacinta Marto fueron enterrados en el cementerio municipal de Fátima hasta que los trasladaron a la Basílica de Nuestra Señora a principios de la década de 1950. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría, vestida de blanco radiante cual
Ahora queremos volver sobre los mensajes de los que estuvimos hablando en el programa anterior. Los 3 primeros mensajes, ese diálogo que se da entre la Virgen y los niños, pero un diálogo con un mensaje muy profundo. En el primero de ellos les hablaba sobre el rosario y la importancia de rezarlo. Francisco debía rezar mucho para poder verla y escucharla, ya que, a diferencia de las niñas, él no la podía escuchar. En el segundo de los mensajes habla del Inmaculado Corazón, de la importancia de consagrarse a su Inmaculado Corazón. Y en el tercer mensaje les revela un lugar al que nadie quiere ir y que existe, y es el infierno. Entonces, ahora nos vamos a detener a desmenuzar un poquito más todo el contenido de estos mensajes para poder realmente tomar de ellos las enseñanzas que la Virgen nos vino a dejar y los elementos que debemos recalcar en todo ello. Esto es lo que dijo el padre Marcel Nault en su discurso pronunciado en la Conferencia Mundial de Paz de Obispos Católicos en Fátima, Portugal, en 1992. El resumen del mensaje de Fátima es que el infierno existe, que el infierno es eterno y que iremos ahí si morimos en estado de pecado mortal. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Nuestra Señora vino y nos dijo que podemos salvarnos a través de sus 2 divinos sacramentos de predestinación, el Santo Rosario y el Escapulario del Carmen. También manifiesta un énfasis especial sobre la devoción a su Inmaculado Corazón y la devoción de los primeros 5 sábados. En la primera aparición del ángel de Portugal en el Cabeco, en mayo de 1916, el ángel vino a los 3 niños y les mostró cómo adorar a Dios con la oración: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. El ángel oró esta oración mientras se postraba con la frente en el suelo. El ángel de Fátima les había mostrado a los 3 niños en el orden de las oraciones qué es lo primero. Primero, uno debe adorar a Dios y después orar a los santos. Primero Dios, las criaturas después. El ángel de Fátima mostró al hombre que debe adorar a Dios y orar ante Él de rodillas. Cuanto más conoce el hombre a Dios, más se humilla ante Dios su Creador. El gran obispo francés Bossuet dijo: el hombre en verdad se engrandece cuando está de rodillas. Y sí, el hombre realmente se engrandece cuando se arrodilla ante su Creador y Redentor, Jesús, en el Santísimo Sacramento. El ángel de Fátima vino a enseñarles a los 3 niños que nuestro primer deber, de acuerdo con el primer mandamiento, es adorar a Dios. En su tercera aparición en el Cabeco, el ángel de Portugal vino con un cáliz en su mano izquierda y una hostia en la mano derecha. Los niños se preguntaban qué estaba pasando. El ángel milagrosamente suspendió el cáliz y la hostia en el aire y se postró en tierra y recitó una oración trinitaria de profunda adoración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de todas las ofensas, sacrilegios, abandonos e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Dios desea que le adoremos de rodillas. Nos arrodillamos en adoración y oración ante Jesús en el Santísimo Sacramento. Debemos hacerlo. Cuando los 3 reyes magos de Oriente fueron a Belén y entraron en donde estaba el niño Jesús,
se postraron frente a él para adorarlo de rodillas. Tenemos este ejemplo en las Escrituras y del ángel de Fátima, que Dios quiere que le adoremos de rodillas. Un año más tarde, el 13 de mayo de 1917, los niños vieron a una jovencita aparecerse ante ellos. Era la primera aparición de Nuestra Señora. Cuando Lucía le preguntó, ¿de dónde vienes?, ella le contestó, vengo del cielo. Nos estaba confirmando el dogma católico de la existencia del cielo. Luego los niños le preguntaron, ¿iremos al cielo? Y ella contestó, sí, irán al cielo. Entonces se acordaron de dos amigas que habían partido hacía un tiempo y le preguntaron, ¿nuestras dos amiguitas están en el cielo? María le contestó, una de ellas sí. Entonces dijeron, ¿dónde está la otra chica? ¿No está en el cielo? La Virgen les dijo, ella está en el purgatorio y lo estará hasta el fin del mundo. Aquí entonces nos está hablando de un segundo dogma católico, el purgatorio. La Virgen dijo que existe y prevalecerá hasta el fin de este mundo. Y sabemos que la Madre de Dios no puede mentir. Antes de estas apariciones, el ángel de Fátima enseñó a los tres niños cómo adorar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y con ello reforzaba el dogma de la Santísima Trinidad, el mayor de todos los dogmas de nuestra fe católica. Poco tiempo después, en julio de ese mismo año, Nuestra Señora se apareció en Fátima y les habló a los tres pequeños videntes. Esta vez nunca sonrió. Ese día les iba a dar a los niños la visión del infierno. Y ella dijo, oren, oren mucho, porque muchas almas se van al infierno. Nuestra Señora extendió sus manos y de repente los niños vieron un agujero en el suelo. Ese agujero, decía Lucía, era como un mar de fuego en el que se veían almas con forma humana, hombres y mujeres, consumiéndose en el fuego, gritando y llorando desconsoladamente. Lucía decía que los demonios tenían un aspecto horrible, como de animales desconocidos. Los niños estaban tan horrorizados que Lucía gritó. Ella estaba tan atemorizada que pensó que ese día moriría. María dijo a los niños, ustedes han visto el infierno a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Nos traía entonces otro dogma católico, la existencia del infierno. El infierno es eterno. Nuestra Señora dijo, cada vez que recen el rosario, digan después de cada decena, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María vino a Fátima como profeta del Altísimo para salvar a las almas del infierno. San Juan María Vianney solía predicar que el mayor acto de caridad hacia el prójimo era salvar su alma del infierno, y el segundo acto de caridad es el aliviar y librar a las almas de los sufrimientos del purgatorio. Un día, en su pequeña iglesia, un hombre poseído por el demonio se le acercó a San Juan María Vianney y le dijo, te odio porque arrebataste de mis manos a 85.000 almas. Cuando leemos a los padres de la Iglesia, a los doctores y a los santos, uno se estremece ante una realidad. Todos ellos enseñaron el Evangelio de Jesús y sobre las 4 postrimerías, la muerte, el juicio, el infierno y el paraíso. Todos han predicado el dogma católico del infierno. El padre Marcel Nault dice que cierto día en una catedral
le dijo a un obispo: «Usted reza bellas meditaciones sobre el Santo Rosario cada noche por la radio. Esto es hermoso, pero debo preguntarle, ¿por qué no abrevia un poco su meditación e inserta después de cada decena del Rosario la oración tal como lo pidió Nuestra Señora de Fátima el 13 de julio de 1917, después de que les había mostrado el infierno a los 3 videntes?» El obispo le contestó: «Mire, a la gente no le gusta que prediquemos sobre el infierno. La palabra infierno les asusta». Entonces el padre Marcel contestó: «No estamos para predicar lo que complazca a las multitudes, sino para salvar sus almas del infierno, para evitar que vayan al infierno eternamente». Y nos dice: «Con frecuencia oigo rezar el rosario omitiendo esta oración piadosa para salvar almas del infierno. Yo creo que esta pequeña oración de Nuestra Señora de Fátima es más poderosa y más placentera a Dios que cualquier meditación, por bella que sea». Hay muchas revelaciones que podemos leer en la biografía de las almas privilegiadas. Algunas almas que están en el infierno han sido obligadas por Dios a hablarnos para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Constituye un pecado mortal de omisión el rehusarse a predicar el dogma católico sobre el infierno. El padre Marcel aconseja meditar no solo sobre el fuego del infierno y la privación de contemplación de Dios, sino también meditar sobre la eternidad del infierno. Y nos dice meditar seriamente frente al sagrario. Finalmente, Nuestra Señora de Fátima nos dijo: oren, oren mucho y hagan muchos sacrificios, porque muchas almas se van al infierno, porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a 3 humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los
Bueno, ya estamos finalizando el programa por el día de hoy y estoy segura que Miriam estás de acuerdo conmigo. Este ha sido un programa muy enriquecedor. Los mensajes de la Virgen dejados en Fátima deben ser estudiados, analizados y llevados a la práctica. Es muy importante lo que nos dice y es crucial para nuestras vidas, para estar realmente en el camino de Dios, en las verdades que nos dice el Evangelio, las cuales son reforzadas por la presencia de la Virgen y sus mensajes, y no olvidar estos dogmas de fe. La semana próxima vamos a seguir hablando, porque nos resta mucho todavía. Vamos a hablar del tercer secreto de Fátima, de la danza del sol, de los 5 sábados de reparación al Inmaculado Corazón de María. Bueno, y tenemos mucho más. Ahora les recuerdo que si quieren volver a escuchar este programa o programas anteriores, pueden hacerlo en YouTube, en el canal de Radio Alégrate, lista de reproducción María Puerta del Cielo. Allí van a encontrar todos nuestros programas. Y también les recordamos que este programa se emite por Radio Alégrate los días martes a las 16 horas, los miércoles a la 1 de la mañana, los jueves a las 20 horas y el sábado a las 10 de la mañana. Bueno, ahora los dejo con Miriam y les deseo una hermosa semana. Gracias, Patri. Y esperando que hayan disfrutado como nosotras de este hermoso programa, me despido de ustedes deseándoles muchísimas bendiciones a todos para esta semana y les dejo esta consagración al Corazón Inmaculado de María. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo, enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unida a mis hermanos en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unida a mis hermanos, por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelta en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén.